buenos días. Si quieren saber más sobre el nuevo programa de Parol, bueno, esta presentación es para ustedes. Mi nombre es Jorge Molina, soy abogado de inmigración basado en la ciudad de Dallas-Fort Worth y atendiendo a clientes en todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar sobre el programa de Parol para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Y para este propósito les tenemos listo una presentación. Déjenme compartir mi pantalla. Para todos esos presentes aquí, por favor, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se la vamos a atender. Hemos reservado varios minutos al final de la presentación para atender sus preguntas. Si tienen información confidencial que no quieran compartir en el aire, por favor resérvenla, hagan una pregunta hipotética y con mucho gusto se las respondemos. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar respecto al nuevo programa de Parol. Este programa está vigente desde hace unas semanas, desde el 6 de enero, y abarca a los países de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. Hacíamos un comentario entre el equipo que por fin ser un nacional o ciudadano de estos países es una ventaja para el público, ¿no? Entonces, estamos muy emocionados porque pensamos que es una gran oportunidad para los ciudadanos de estos países que quieran venir a vivir a Estados Unidos o a trabajar por algún momento. Y con ese propósito hemos preparado esta presentación. Antes de empezar a hablar del proceso, los requisitos, las cosas que necesitan, yo creo que es importante identificar el problema, ¿verdad? Para que entendamos por qué es que tenemos este programa. Y vamos a empezar con ciertas estadísticas. Tenemos las estadísticas a partir del año 2020. Sin embargo, quiero que sepan que sí había una tendencia de países, de gente inmigrando de ciertos países a Estados Unidos que venía subiendo desde el 2015. Sin embargo, los números realmente se dispararon en el 2021 y en el 2022 quebraron récords. Entonces, se los quiero poner con el contexto general. Entonces, en el 2020, cuando estábamos en medio de la pandemia, tuvimos un total de encuentros en la frontera sur de Estados Unidos de aproximadamente 500,000 de personas. En el 2021, ese número total subió a 1.7 millones y en el 2022 subió a 2.3 millones de encuentros en la frontera sur de Estados Unidos. En lo que va del año 2020, bueno, del año fiscal 2023, que es decir, a partir de octubre del año pasado hasta el momento, ya van aproximadamente 500,000 de encuentros en la frontera sur. Es decir, que estábamos proyectados para este año más que quebrar el récord del 2022. Entonces, es un problema muy serio. Pero cuando lo vemos por país, sabemos cuáles son sabemos de cuáles países son de donde están viniendo las personas. Entonces, en el caso de Haití, en el año 2020 hubieron aproximadamente 5,000 encuentros en la frontera sur. En el 21 hubieron casi 50,000. En el 2022, 56,000. Para cubanos, los números son todavía más altos. En el 2020, 14,000, 2021, 39,000, y en el 2022, 222,000 encuentros. De nuevo, esto quebró récords. En el 2023, ya vamos en 66,000 encuentros para cubanos. Es decir, estamos proyectados para quebrar de nuevo el récord. El caso de venezolanos es todavía más alarmante. Obvio, es un país más grande, con una población más grande, pero los números son igual de impactantes. En el año 2020 tuvimos aproximadamente 4,500 encuentros, en el 21 50,000 y en el año 2022 190,000. Aquí les doy un dato muy interesante y es una de las señales de las cuales sabemos que este programa de Parol funciona, ¿verdad? Y eso es que el número de personas que han tratado de entrar a Estados Unidos en la frontera sur de Venezuela
han disminuido significativamente desde que anunciaron el programa de parol de venezolanos. Es decir, en el año fiscal, a partir de octubre del año pasado, han tenido 36.000 encuentros de venezolanos en la frontera sur, y la gran mayoría de estos fueron en octubre, noviembre, en los primeros meses del anuncio del parol. Entonces, comparemos esos números y ahora hablemos un poco del caso de nicaragüenses. En el 2020, encuentros de 3.000 personas, 2021, 51.000, y en el 2022, 165.000 nicaragüenses. Y en lo que va del año 2023, 55.000. Si comparan este número con lo de los venezolanos, el de nicaragüenses es casi el doble de lo que fue el número de venezolanos en el 2023. ¿Por qué? Porque no teníamos un programa como este. Si lo queremos ver en otro contexto, con los números de nicaragüenses, en toda la década de los años 80, aproximadamente 200.000 nicaragüenses salieron de Nicaragua. Solo en el año 2022 ya casi repasamos ese número. Entonces, es una situación crítica, es un gran problema. Esto nos lleva a otros problemas en Estados Unidos, que, por ejemplo, los casos de inmigración han subido de forma dramática. En las cortes de inmigración hay más de 2 millones de casos pendientes. La gran mayoría de estos casos son casos de asilo. Sabemos que más del 90% de estos casos de asilo van a perder, lo cual es un gran problema, no solo por las personas que pierden el caso y se tienen que regresar a situaciones precarias, sino que las personas que van a ganar un caso, que se merecen el asilo, tienen que esperar 4, 5, 6, 7 y en algunos casos hasta 10 años para tener su día en la corte y poder presentar su caso. Entonces es un problema muy grande, y por eso tenemos esta solución, que es el programa de parol. Entonces, ahora quiero aprovechar de hablarles un poco de cuáles son los requisitos, y luego vamos a hablar del proceso, y después vamos a abrir el tiempo para preguntas, ¿verdad? Entonces, el requisito para el patrocinador, ¿verdad? Es decir, la persona que está pidiendo al beneficiario, la persona que está en el país de origen, ¿verdad? Primero que todo, tiene que tener alguna especie de estatus migratorio en Estados Unidos. Tiene que ser o ciudadano americano, residente permanente, tener un TPS, tener un parol, tener un caso de asilo aprobado, es decir, algún tipo de estatus migratorio en Estados Unidos, también visas de trabajo, etcétera. Pero con tal que estén legalmente en Estados Unidos, pueden servir como un patrocinador. Adicionalmente, tienen que completar un formulario, se viene en línea, es el formulario I-134A. Básicamente, esto es bien parecido a lo que nosotros conocemos como una carta de sostenimiento. Y en ello, el patrocinador se compromete a brindarle al beneficiario, a la persona que le dan el parol, a dónde vivir, sustento, es decir, comida, ropa, etcétera, y de ser necesario, servicios médicos, ¿verdad? Entonces, si es una persona que tiene necesidades especiales, alguna enfermedad y eso, es importante tener todos esos requisitos llenos. Adicionalmente, esta persona tiene que pasar un background check. Es decir, si tenemos antecedentes penales, algo problemático y eso, posiblemente no sea la mejor persona para ser el patrocinador. Adicionalmente, nosotros, en los casos que estamos representando, estamos pidiendo cuestiones que inmigración en sí no ha pedido, pero creo que es una buena idea que los presentemos para así incrementar las probabilidades de que nos aprueben el caso. Sus declaraciones de impuestos del año más reciente, y si tienen una cuenta de banco, el flujo, es decir, el estado de cuenta de las cuentas de banco, y en algunos casos cartas del empleador. También, porque es una cuestión discrecional, nosotros recomendamos explicar por qué la persona se merece un parol. Es decir, viene a trabajar, tiene una situación, una necesidad muy grande en el país de origen, viene a reunificarse con familiares, cosas de ese tipo.
De nuevo, este no es un requisito que lo pide estrictamente inmigración, sin embargo, consideramos que es algo que sería buena idea para incrementar las oportunidades de que nos aprueben el caso. Y por otra parte, para calificar como beneficiario, esto es lo que se necesita. Primero, ser nacional de estos países, ¿no? Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua. Si tienen doble ciudadanía, es decir, tienen una ciudadanía de, digamos, de Costa Rica, no calificarían, ¿verdad? Pero si tienen una nacionalidad de, digamos, Nicaragua y Venezuela, todavía califican. Igual con cubanos, si tienen de Cuba y de Nicaragua, todavía califiquen. Con tal que la doble nacionalidad no sea de un país que no esté incluido en esta lista, podrían todavía calificar. Adicionalmente, no pudieron haber sido deportados de Estados Unidos en los últimos 5 años y tienen que pasar un background check también. O sea, les van a hacer una investigación. Si tienen algún récord negativo, cosas de ese tipo, lo más probable es que les vayan a negar el caso. Adicionalmente, tienen que tener un pasaporte válido, estar al día con sus vacunas, incluyendo la vacuna del COVID. Esto es uno de los requisitos para las autoridades migratorias de Estados Unidos. Ahora hablemos un poco de cómo funciona el proceso, ¿verdad? Si una vez que identificamos al patrocinador, al beneficiario, nos aseguramos que tenemos todos estos documentos, que llenamos los requisitos, interponemos una aplicación en línea. Esta aplicación es completamente gratuita, no tiene ningún costo. De hecho, no hay ninguna cuota gubernamental para este proceso, ¿ok? No tienen que pagar nada para aplicar en sí. Una vez que se llena esa aplicación, inmigración en Estados Unidos determina que califican para el programa y refieren el caso a aduanas, CBP por sus siglas en inglés. Luego se llena una aplicación o se contestan algunas preguntas en una aplicación de CBP, se confirma la identidad de la persona y al ser aprobado por CBP, CBP le va a emitir a la persona en el país de origen, el beneficiario, un salvaconducto. Con este salvaconducto pueden abordar un avión y viajar a Estados Unidos. De nuevo, otro requisito es que el beneficiario tiene que pagar por el pasaje, ¿no? O el beneficiario, el patrocinador, pero no puede correr a costa del gobierno de Estados Unidos. Ese es otro requisito y tienen que volar al interior de Estados Unidos, es decir, no pueden llegar a una frontera sur de Estados Unidos, por ejemplo, a El Paso. Entonces, una vez que pasan eso, el tercer paso, se presentan en aduanas y el agente aduanero los va a dejar entrar a Estados Unidos y ahí es cuando le otorgan el parol. El parol en sí es el sello que le van a poner en el pasaporte o en el documento que le presentan al agente aduanero. Esa es la discreción del agente aduanero en ese momento, aceptar el caso, independientemente de que inmigración ya los hayan aprobado, estén ahí en Estados Unidos, etc. Pero si en ese punto, es muy poco probable de que se los vayan a negar. Pero siempre es bueno estar preparado para todo y saber responder bien las preguntas y entender que estamos en las manos de esa persona. Hay un otro paso que hay que seguir para personas que vienen a Estados Unidos a trabajar y eso es pedir un permiso de trabajo con inmigración. No sabemos cuánto tiempo se va a tomar inmigración en procesar ese tipo de permisos de trabajo. En muchos casos se toman muchos meses, en otros lo pueden hacer de una forma rápida. Estamos viendo que se están agilizando los procesos para emitir los permisos de trabajo. Sin embargo, quiero recalcarles y decirles lo siguiente, que una vez que están en Estados Unidos, todas las otras leyes de Estados Unidos se tienen que seguir. No solo las del permiso de trabajo, sino, por ejemplo, si una persona patrocina a alguien y quiere que venga a trabajar a Estados Unidos, tienen que seguir las reglas de los salarios básicos de las personas. Tienen que seguir las reglas laborales, ¿verdad? Entonces, es decir, no solo porque le estamos haciendo el favor de patrocinar a alguien, no vamos a seguir las leyes laborales. Adicionalmente, una persona que es víctima de algún abuso por parte de un patrocinador o otras personas en Estados Unidos tienen acceso a la policía y a las autoridades para hacer un reclamo y pedir ayuda. Entonces, no solo es los del permiso de trabajo, sino
todas las leyes se tienen que seguir, incluyendo la declaración de impuestos. Es una obligación para todas las personas que están en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio, declarar impuestos, ¿verdad? Pero esos son detalles menores. Una vez que ya están en Estados Unidos, pues ya estamos aquí. El programa de parol está diseñado por un periodo de 2 años. En otros contextos, un parol se puede renovar, lo hacen por incrementos de 1 año, pero tenemos que decir por qué necesitamos que eh, renovarlo, ¿no? Y tenemos que explicar por qué nos los merecemos. Entonces, para que tengan eso presente. Otra cuestión, si ustedes salen de Estados Unidos durante el tiempo del parol, se les quita automáticamente el parol, a menos que hayan tenido permiso anticipado de reingreso. Entonces, si vienen con el parol, no planeen estar entrando y saliendo de Estados Unidos, sino es a quedarse y si quieren salir, tienen que pedir un permiso de viaje especial, el cual se toma muchos meses en llegar. Miren, esta información ha sido una cuestión general, cada caso es diferente, cada caso trae retos únicos y si tienen alguna pregunta, por favor, contacten a un abogado calificado que conozca el tema y que se especialice en leyes de inmigración. Tengan cuidado con personas inescrupulosas que le dicen que usted se los van a hacer más barato o que conocen y después es un gran problema. Por experiencia sabemos que entre más rápido se aplica, más rápido les van a dar una respuesta. Esperamos números bien altos de aplicantes. No solo es un país. En el caso de Venezuela, eso es lo que estamos viendo. En muchos casos han pasado esperando más de 2 meses para que les den una respuesta. Entonces, entre más pronto lo hacen y al aplicar lo hacen de una forma más completa, se suben las probabilidades de éxito.